Hola, buen día. En esta ocasión vamos a revisar el capítulo 26 del libro Bioquímica, un curso básico del libro Strayer. La vía se denomina la ruta de las pentosas fosfato. También se le conoce como vía del fosfogluconato. ¿Por qué? Básicamente porque esta es la primera sustancia que se produce. ¿Cuál es el objetivo de la vía? El objetivo de la vía es producir dos elementos fundamentales. Ribosa. Ribosa que se va a utilizar para fabricar RNA y desoxirribosa, la cual se utilizará para fabricar DNA. Otro objetivo de la vía es generar poder reductor. Poder reductor en forma de NADPH, que quiere decir nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato reducido. Esta molécula es fundamental porque se va a utilizar como poder reductor para biosíntesis de algunas moléculas que veremos más adelante, y también participa en la protección contra radicales libres. La vía suele ser un poco confusa porque en los libros no es tan fácil explicarla. Pero nosotros la vamos a ver, la vamos a ver paso a pasito para que la puedan entender, y ya después veremos las imágenes propias del libro. La vía se llama vía de las pentosas fosfato o vía de las pentosas porque son moléculas que aparecen frecuentemente durante la vía, o también vía del fosfogluconato porque, como les decía, es la primera sustancia que se produce. La materia prima es glucosa. La glucosa, ustedes saben que cuando ingresa a la célula se va a transformar en glucosa 6-fosfato gracias a la exocinasa. La glucosa 6-fosfato pues tiene la posibilidad de irse hacia glucólisis o de irse hacia glucógeno. Pero otro destino de la glucosa 6-fosfato es la vía de las pentosas. Aquí tenemos un paso que va a transformar la glucosa 6-fosfato en un compuesto llamado 6-fosfogluconato. ¿Qué es el fosfogluconato? El fosfogluconato es un compuesto derivado de la oxidación de la glucosa. La glucosa se va a oxidar mediante la eliminación de unos hidrógenos de la glucosa, así que la enzima se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.
Si es una deshidrogenasa, alguien debe recibir los hidrógenos. Ese alguien es precisamente el NADP, nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato. Para esta reacción se va a necesitar agua. La enzima le quita hidrógenos a la glucosa 6-fosfato, los va a recibir el NAD y va a salir como NAD fosfato reducido. Este fosfogluconato ahora, mediante una segunda reacción, se va a transformar en ribulosa 5-fosfato. Ribulosa 5-fosfato. La enzima lo que va a hacer en esta reacción es quitar hidrógenos también, pero lo que va a hacer igualmente es quitar CO2. La enzima se llama 6-fosfogluconato, así como el sustrato, 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Como pueden intuir, si es una deshidrogenasa, nuevamente alguien tiene que recibir los hidrógenos y también va a ser NAD fosfato. Está oxidado, con los hidrógenos va a salir reducido. Pero como les decía, también hay una descarboxilación del fosfogluconato, así que sale CO2. Estos dos compuestos son lo que llamamos poder reductor. Poder reductor que se va a utilizar, como les mencioné, para dos cosas: biosíntesis y en la protección contra radicales libres. Así que ya cumplimos el primer objetivo de la vía: generar poder reductor. Estas dos reacciones se denominan reacciones oxidativas, porque se oxidó en primer lugar la glucosa y en segundo lugar el fosfogluconato, y son irreversibles. La ribulosa 5-fosfato tiene dos caminos. Parte de ella se va a transformar en ribosa 5-fosfato. Y otra parte se va a transformar en gilulosa 5-fosfato. Como pueden intuir, todas estas ya son pentosas fosfato. Las enzimas que hacen esto, esta se llama fosfopentosa isomerasa. Fosfopentosa isomerasa. Y la de abajo se llama fosfopentosa epimerasa. Repito, la ribulosa 5-fosfato tiene dos caminos: ribosa 5-fosfato y gilulosa 5-fosfato. Cuando estas dos sustancias se empiezan a acumular porque la vía no se detiene, y en un momento les voy a explicar por qué esta vía no se debe detener,
Entonces, estas dos sustancias se van a acumular. Esta se va a utilizar para fabricar RNA y después desoxirribosa, que servirá para fabricar DNA. Si la célula no necesita en un cierto momento DNA ni RNA, la ribosa 5-fosfato se empieza a acumular, lo mismo que la gilulosa. Si la vía se apagara como otras vías y eventualmente la célula tuviese una emergencia y necesitara fabricar RNA, estaría expuesta a que no hubiera glucosa en ese momento para fabricar ribosa, y el RNA y el DNA no se podrían fabricar y la célula entraría en crisis. Por eso la vía no se detiene. Siempre va a haber ribosa 5-fosfato, pero eventualmente se va a empezar a acumular. Por eso la ribulosa 5-fosfato empezará a fabricar gilulosa 5-fosfato. Y la ventaja es que estas reacciones son reversibles. Como estas reacciones son reversibles, si la célula empieza a fabricar DNA y RNA y se agota la ribosa 5-fosfato, la gilulosa con la misma enzima se puede regresar a ribulosa y después irse nuevamente a ribosa y ya fabricar DNA y RNA. Si la célula no está fabricando DNA y RNA, parte de la ribosa se puede regresar y vamos a tener una acumulación tanto de ribosa como de gilulosa. Para no detener la vía, ¿qué hace la célula? Combina su ribosa 5-fosfato con su gilulosa 5-fosfato. Aquí hay 5 carbonos y aquí también son pentosas. Al combinarlas, ¿qué va a suceder? Estas dos se combinan y sus 10 carbonos se van a reorganizar y vamos a tener un compuesto de 7 carbonos llamado pseudoheptulosa 7-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Esto para qué sirve? Va a servir a la célula para tener ahora depósitos de ribosa, de gilulosa, de pseudoheptulosa y de gliceraldehído. Si la célula tiene una emergencia y necesita fabricar DNA y RNA o cualquiera de ellos y se agota la ribosa, la pseudoheptulosa y el gliceraldehído se podrán a su vez recombinar y regresar a ribosa y a gilulosa. Y nuevamente, si la ribosa se agotara, la gilulosa por este camino podría regresar a ribosa. Así que la célula, mediante este proceso, va a tener pseudoheptulosa, gliceraldehído, gilulosa, ribulosa y por supuesto ribosa. Y todos ellos pueden generar más ribosa para abastecer de recursos para fabricar DNA y RNA. Pero nuevamente, si la pseudoheptulosa y el gliceraldehído se han acumulado y la vía no se detiene, entonces, ¿qué va a hacer la célula? La célula no puede seguir fabricando tanto gliceraldehído y pseudoheptulosa hasta el cansancio, así que lo que hace es que cuando alcanza ciertos niveles, estos dos se vuelven a combinar. Los 7 carbonos de la pseudoheptulosa con los 3 carbonos del gliceraldehído se combinan y ahora nos van a dar eritrosa 4-fosfato, que tiene 4 carbonos, y fructosa 6-fosfato, que tiene 6 carbonos.
Y nuevamente, si la célula tiene una emergencia y necesita fabricar mucho DNA o RNA, ellos, eritrosa y fructosa, se pueden regresar por la misma vía ácido heptulosa y gliceraldehído, que se podrán regresar a ribosa y a gilulosa, y la gilulosa a ribosa. Y de esa manera tendremos varias moléculas que a su vez funcionan como depósitos que eventualmente darán ribosa. Y nuevamente, si la célula no está utilizando la ribosa, podrá acumularse la eritrosa y la fructosa. Y nuevamente la célula, ¿qué hace? Ahora, va a combinar la fructosa con gliceraldehído. Esta fructosa la va a combinar con gliceraldehído. Este gliceraldehído lo voy a repetir aquí para que las flechas no se saturen. Pero esta fructosa se combina con el gliceraldehído, y ¿qué nos va a dar? Nos va a dar eritrosa, otra vez eritrosa 4-fosfato, y gilulosa 5-fosfato. Gilulosa idéntica a la del principio. Así que ahora vean, tenemos 2, 4, 6, 7 depósitos de moléculas que eventualmente se pueden regresar hasta ribosa, y tendríamos suficiente suministro para DNA y RNA. Pero la vía no se detiene. Entonces, ¿qué pasa cuando todos los depósitos de la célula de todos estos compuestos se hayan llenado? Pues lo que va a hacer la célula es algo brillante. Va a sacar la fructosa y el gliceraldehído. Este también, pero como ya está aquí, no lo quiero abarcar para no marcar tanto. Así que estos se podrán ir a glucólisis, o en su defecto a gluconeogénesis, de esa manera la célula garantiza tener siempre depósitos de moléculas que, de ser necesario, por las mismas reacciones pero en sentido contrario, regresarse a ribosa 5-fosfato y abastecer o mantener abastecida a la célula para fabricar DNA y RNA. ¿Qué enzimas van a catalizar estas reacciones? Bueno, vamos a ponerles nombre, una marca aquí para identificarlas. Esta va a ser la reacción A, B y C. La reacción A, la que nos da la ácido heptulosa, es catalizada por una enzima llamada transcetolasa. La reacción B, la que nos da la eritrosa y la fructosa, esta nos va a dar, esta es catalizada por la transaldolasa. Y la reacción C, la que nos da fructosa y gliceraldehído, esta reacción es también catalizada por la transcetolasa. Y esta es la vía de las pentosas. Esta es la vía en el libro. Entonces quiero que la puedan identificar cuando estén leyendo. Tenemos la glucosa 6-fosfato, que ya saben, con dos reacciones se va a transformar en ribulosa, y aquí se genera el poder reductor. La ribulosa se va a transformar en gilulosa y en ribosa, ya saben, con la epimerasa y con la isomerasa. Y luego la ribulosa y la gilulosa, la ribosa y la gilulosa se pueden combinar para darnos el gliceraldehído y la ácido heptulosa.
Y después la pseudoptulosa y el gliceraldehído se pueden combinar para darnos fructosa y eritrosa. Y luego la eritrosa y la fructosa se pueden combinar para darnos gilulosa y gliceraldehído. Y ya saben que la gilulosa pues podrá regresar rápidamente a ribosa. Con esta reacción, esta es la de regreso, ¿sí? Esa es la imagen de su libro. En su libro, a su vez, van a encontrar esta tabla. Esta tabla tiene todas las reacciones con todas las enzimas para que lo vean paso a pasito y no se confundan. Ahora, igualmente en su libro van a encontrar esta reacción. Esta reacción es la conversión de glucosa 6-fosfato a ribosa. Se van a dar cuenta que aquí aparece un compuesto que yo no les mencioné, la fosfogluconolactona. Pero este compuesto es un compuesto de transición. ¿Qué quiere decir? La glucosa se transforma en este y rápidamente llega a este. Por eso normalmente cuando le explicamos al principio no hacemos énfasis en la fosfogluconolactona. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de mencionar. Y aquí está la enzima clave número 1 y la enzima clave número 2. Esto es la primera parte donde se genera el poder reductor y son las reacciones oxidativas e irreversibles. Y las que están aquí fueron las reacciones, todas estas fueron las reacciones reversibles o no oxidativas. La vía de las pentosas, como se pueden dar una idea, al no tener un mecanismo de regulación que la apague, pues es que es fundamental tener siempre depósitos tanto de NAD-fosfato reducido como de ribosa para mantener la célula funcionando. Las reacciones de la vía de las pentosas van a estar conectadas con la glucólisis y con la gluconeogénesis de manera importante. Veamos, aquí está la glucosa y esta es un pedacito de la glucólisis, solo lo que se necesita. Durante la glucólisis, ustedes saben que se genera fructosa y gliceraldehído. Bueno, ellos dos pueden combinarse para que eventualmente se fabrique ribosa 5-fosfato. En otras palabras, la glucólisis puede alimentar a la vía de las pentosas. Esto es en la glucólisis. Ahora, otro punto donde se pueden comunicar. Veamos. Aquí tenemos la glucosa 6-fosfato que por vía de las pentosas, pues ya sabemos, nos va a dar ribosa 5-fosfato. Estas dos son las maneras que tenemos de alimentar a la célula de ribosa 5-fosfato. Pero la vía de las pentosas, al no detenerse y siempre estar fabricando sus elementos, puede a su vez alimentar otras vías. Bien, aquí tenemos la vía de las pentosas que nos va a dar ribosa. Esta ribosa, por lo que vimos, puede llegar a fructosa y a gliceraldehído y alimentar la gluconeogénesis para fabricar glucosa. Otro punto, aquí nuevamente tenemos la vía de las pentosas. De ribosa llegamos a ribulosa, se puede fabricar fructosa y gliceraldehído para eventualmente llegar a piruvato. Así como la glucólisis alimenta la célula de ribosa 5-fosfato por la vía de las pentosas, la vía de las pentosas puede alimentar
de fructosa y de gliceraldehído para fabricar piruvato por glucólisis. Bien, yo se los voy a poner de manera más resumida. La glucosa eventualmente pasa por fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato cuando llega a piruvato por glucólisis. Esta fructosa combinado con este gliceraldehído pueden alimentar a la vía de las pentosas para fabricar ribosa. Y a su vez la vía de las pentosas puede alimentar de fructosa 6-fosfato, de gliceraldehído 3-fosfato durante la gluconeogénesis. ¿Sí? Así se comunica la vía de las pentosas con la glucólisis o con la gluconeogénesis. Por supuesto, la vía de las pentosas, vamos a poner aquí esto también llega por acá directamente por vía de las pentosas. El poder reductor de manera general les dije que se utiliza para biosíntesis y como protección. Bueno, cuando digo biosíntesis, aquí está. Estos son las vías, estos son los elementos que necesitan el poder reductor. Y, como les decía también, sirve para protegernos de radicales libres. Estos dos son los mecanismos que nos van a proteger, apoyados por el poder reductor de radicales libres. ¿En dónde sucede la vía de las pentosas? La vía de las pentosas sucede en todas las células y también en los eritrocitos. En las células para abastecernos de poder reductor para biosíntesis y en eritrocitos para protegernos de los radicales libres. Sin embargo, hay tejidos donde la vía de las pentosas está más activa, porque todo el tiempo se están necesitando sus productos. Y en esta tabla podemos ver. También a lo largo de la vida, la vía de las pentosas puede estar más o menos activa. La vía de las pentosas es sumamente activa en los bebés. Más o menos se hace un poco más lenta alrededor de los 4 años, cuando el crecimiento se desacelera. Se vuelve a acelerar más o menos entrando a la adolescencia, cuando crecemos muy rápido, bueno, los que crecieron, más o menos en la etapa de la secundaria. Y la vía de las pentosas se vuelve a detener cuando dejamos de crecer. Bueno, no a detener, a hacer más lenta. La vía de las pentosas se va a mantener acelerada nuevamente en mujeres embarazadas, obviamente por el desarrollo del feto. La vía de las pentosas se hace más lenta en personas muy ancianas. También la vía de las pentosas se acelera en zonas lesionadas para restaurar los tejidos o en tumores. En las células cancerosas, la vía de las pentosas igualmente va a estar muy acelerada. ¿Cómo nos protege el poder reductor de los radicales libres? Bien, en primer lugar tenemos el peróxido de hidrógeno. Recuerden que este puede dar lugar al radical hidroxilo, lo cual esto ya es un ROS, o puede dar lugar a los NOS y generar daño estructural. Para evitar que el peróxido de hidrógeno haga esto, se va a combinar con el glutatión, que está reducido. El glutatión se combina con el peróxido, le cede sus hidrógenos y el glutatión hace que el peróxido se transforme en agua inofensiva. Pero al ceder sus hidrógenos, el glutatión ahora queda oxidado.
¿Qué se puede hacer para que el glutatión vuelva a reducirse y siga protegiéndonos? Pues hay que reducirlo. ¿Con quién lo vamos a reducir? Lo vamos a reducir con el NAD fosfato reducido de la vía de las pentosas. El NAD fosfato reducido cede sus hidrógenos al glutatión para que se vuelva a reducir y él, por supuesto, se va a oxidar. Pero con la vía de las pentosas, esto se va a mantener alimentado. La enzima que participa en este proceso, la que aquí nos ayuda a inactivar al peróxido, se llama glutatión peroxidasa. Y la de aquí se llama glutatión reductasa. La de este punto, glutatión reductasa. Ahora, por lo que podemos ver, la molécula clave es esta. Así que algunas personas van a tener algunas deficiencias en la vía de las pentosas porque su enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la enzima de la primera reacción que genera NAD fosfato, falla. ¿Por qué? Porque algunas personas heredan un gen de sus padres donde su enzima es defectuosa, así que solo está trabajando el gen que sí funciona. No producen suficiente glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero estas personas llevan una vida normal hasta que pueden consumir algún medicamento que conduce a una oxidación del glutatión. O a una generación de radicales libres. Estos medicamentos, ¿qué hacen? Incrementan el riesgo por radicales libres, y como no producen suficiente enzima glutatión, no producen suficiente enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no van a estar del todo protegidos. Y las células, o más bien los elementos más sensibles a los radicales libres, son los eritrocitos, por lo cual van a caer en un estado agudo de destrucción de eritrocitos. Lo que conduce a una condición llamada anemia hemolítica por medicamentos. Uno de los medicamentos que hace esto es la pamaquina. La pamaquina, que se utiliza para tratar la malaria. Pero hay más. Hay una sustancia en las habas que también conduce a esta condición, a la anemia hemolítica. Ahora, si la persona hereda los dos genes defectuosos de sus padres, va a tener una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa más marcada, lo cual va a conducir a que este ya tenga anemia hemolítica, pero este ya tiene la condición pues permanente porque la enzima le falla todo el tiempo, no requiere medicamentos. Claro que si toma de estos medicamentos su situación se agrava. ¿Cómo se tratan estas personas? Pues con un alto consumo de antioxidantes.
no hay mucho que hacer, ¿sí? La enzima no se puede restablecer. Pero ya lo dicen por ahí, Dios aprieta pero no ahorca. Esta deficiencia es más marcada en personas de África, donde, ¿qué creen?, abunda la malaria. Entonces ustedes pensarán, pobres personas, les da malaria, tienen anemia hemolítica, no tienen para dónde hacerse. Pues no. Las personas que nacen con glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tienen deficiencia de NAD fosfato reducido, pero el parásito que provoca la malaria necesita NAD fosfato reducido para desarrollarse, así que estas personas quedan protegidas contra la malaria. En otras palabras, se cree que la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tan frecuente en África es un mecanismo de protección derivado de la presión selectiva. Y esto fue el capítulo de la vía de las pentosas. Espero que les haya quedado claro, que no tengan dudas y les vaya muy bien en su examen. Hasta la próxima.